Francia, una nación regida por la grandeza y el imperio que nos ha legado algunos de los mayores logros de la ingeniería de toda la historia. Francia estuvo regida por gobernantes que se arrogaban atributos divinos y que llevaron el arte de la guerra por todos los confines de Europa. Su empeño por la perfección obligaba a sus construcciones a adoptar proporciones inimaginables. Notre Dame es una estructura de una innovación portentosa. Pero su retorcida extravagancia los condujo a la revolución, llevando al imperio al borde de la ruina. De aquel caos surgió un conquistador histórico. Napoleón era una fuerza de la naturaleza. Su único objetivo, un imperio a la altura de Roma. La construcción de un imperio. Napoleón, el gran constructor. 1163, París. Una legión de trabajadores tirando de un sinfín de bloques de piedra desfilan por la Île de la Cité, una isla en medio del Sena. Este ha sido un enclave sacro durante miles de años. Originalmente un santuario druida, fue transformado en un templo romano dedicado al dios Júpiter, para acabar convertido en lugar de peregrinaje para los cristianos que venían a honrar a Saint-Denis, a quien aquí se torturó y decapitó. Más tarde el rey de Francia decretó que aquí se pondrían los cimientos de una grandiosa catedral que sería la envidia del resto de Europa. Luis VII, 1120-1180. Aquel rey era Luis VII. Y la grandiosa catedral Notre Dame. Incluso hoy en día sigue siendo una de las construcciones más majestuosas del mundo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. The day of glory Ha llegado el día de la gloria. Hola, soy Peter Weller. Me aprendí la marsellesa, quizá el himno nacional más apasionado del mundo, hará unos 15 años cuando me propuse pasar una temporada recorriendo las calles de París y volver sobre los pasos de la Revolución Francesa. Pero el legado directo de la Revolución Francesa no fueron ni mucho menos días de gloria, sino un reino de terror reaccionario que sumió a Francia en un caos político salpicado de cadáveres decapitados. Un caos del que acabaría surgiendo Napoleón. La democracia vendría más adelante. Aunque, si los cimientos de las democracias están cubiertos de sangre, también lo están de belleza. Y la de Francia perdura a través de su innovación en las artes y las ciencias, en su música, su gastronomía, su idioma, su pintura, su literatura y su poesía, pero también en su arquitectura y urbanismo y en su incomparable capacidad para construir catedrales. La palabra catedral no solo se refiere a cualquier iglesia grande. Viene de la palabra cátedra, el púlpito del obispo o el arzobispo, el representante del papa en una parroquia o distrito. Esta es la Catedral de París, Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, en honor a la Virgen María. No está mal, ¿eh? De hecho, es una de las iglesias más famosas del mundo. Muchos años antes, a comienzos de la Edad Media, el estilo preferido para las iglesias era el románico, que tomaba elementos romanos como las columnas y los capiteles. Las iglesias románicas eran poco elevadas y extendían su planta a lo ancho de gruesos muros, minúsculas ventanas, bóvedas de cañón y arcos de medio punto. Incluso la escultura era maciza y austera, pero la capacidad de aquellas iglesias era limitada y el obispo de París, Maurice de Sully, no solo quería llenar su iglesia con miles de fieles, quería que éste inspirara respeto. De Sully era considerado como un icono cristiano en Francia. Tras años de sangrientas contiendas, él y Luis VII buscaban consolidar su control sobre los terrenos feudales del país. La gran catedral sería la piedra angular de aquel nuevo régimen, un símbolo de su formidable autoridad. Sería una construcción nunca vista antes en el mundo.
Maurice era el obispo de París en un momento en que la ciudad era todo un polvorín. Luis VIII había fijado en París la capital del reino. Maurice quería un edificio que respondiera a aquel estatus de la ciudad y que fuera digno de hombres de tal riqueza y poder. Los 2 siglos que se tardó en construir Notre Dame, del año 1100 al 1300, es el periodo que denominamos gótico. En origen, gótico era un término peyorativo, pero no tiene nada que ver con esos chicos que van vestidos de negro y se maquillan la cara. Su significado original se refería a los godos, a los bárbaros. Se trata de un estilo majestuoso, lleno de elevados chapiteles decorativos, estrechas ventanas ojivales, rosetones y vidrieras tintadas, todo ello soportado por monumentales pilares en el interior de sus gigantescas naves. Todo en el gótico es vertical. Una de las características del gótico es el concepto del espacio, de la escala. Además, el énfasis en la iluminación, tanto de la estructura como del interior, a través de las vidrieras tintadas, ofrecía a los fieles una nueva visión, una nueva imagen del cielo. Notre Dame tendría la extensión de un campo de fútbol y sus muros superarían los 30 metros de alto. Sería tan grande que engulliría la antigua iglesia de Desully, que siguió dando la misa durante los primeros años de la construcción de Notre Dame. Los andamiajes permitían subir las herramientas y materiales más pesados, como los puntales de madera y los mampuestos para armar las bóvedas. Para izar grandes pesos, se recurría a una ingeniosa grúa accionada a mano que se montaba encima de los andamiajes. 1 o 2 hombres se montaban en la grúa y subían los materiales, un poco como en las ruedas de los hámsteres. Miles de trabajadores dedicaron toda su vida a la construcción de estos muros. Al parecer, cada mampostero tenía una marca que tallaba en las piedras. Así se les pagaba por cada piedra. Uno se suele hacer una idea más romántica, como si cada piedra fuera una plegaria esculpida a mano. Pero en realidad todo era más pragmático. Sin trabajo no había dinero. Se necesitaron tantas toneladas de piedra que incluso se extendió una práctica en la que nobles y plebeyos se colocaban los arreos y tiraban ellos mismos de los carros para transportar las piedras y buscar así la absolución. Al contrario que en Roma, en el Renacimiento e incluso en la actualidad, donde la arquitectura responde a proporciones matemáticas, en el gótico la construcción era acumulativa. Algunas de las iglesias se dibujaban en el mismo suelo y se les iban añadiendo alturas. No es que no tuvieran un proyecto, sino que si cometían un error, añadían un pilar, un muro o un arco apuntado. El problema fue que, además de la tremenda presión ejercida por el peso de las piedras, puesto que se construía en vertical, también había que tener en cuenta la presión del viento. Se vieron obligados a buscar una nueva solución arquitectónica, una estructura novedosa, el arco arbotante. El arbotante es una especie de medio arco que desplaza el peso hacia afuera y hacia abajo. Notre Dame era tan majestuosa que inició una moda de edificios góticos por todo el norte de Europa antes incluso de haber sido terminada. Antiguamente, los arquitectos miraban hacia arriba y siempre se topaban con el mismo problema, la gravedad. El peso aplastante de una techumbre de piedra ejercía una presión excesiva en los muros. Lo que quizá se concibiera como un ingenioso tipo de andamiaje para apuntalar los muros permitió a los arquitectos posteriores proyectar sus fantasías de elevación, pasando a ser considerado un elemento constructivo más. Gracias a este apoyo, los muros de contención podrían albergar enormes huecos para las gigantescas vidrieras que antes hubieran sido impensables debido a la fragilidad de las paredes. En 1190 se finalizaron los muros de las naves norte y sur. Las torres occidentales ya estaban en marcha.
Serían independientes del resto y albergarían el gran rosetón occidental, quizá la vidriera más famosa del mundo. En 1196, a pesar de su deteriorada salud, de Sully estaba decidido a hacer de Notre Dame la catedral más extraordinaria de Europa, aunque él no estuviera allí para verlo. En su testamento, Maurice de Sully donó dinero para el tejado de la catedral. Gracias a su generosidad, dejó su huella en la iglesia que tanto amaba. La catedral de Notre Dame se terminó a mediados del siglo XIV, casi 200 años después de la colocación de la primera piedra. Era el símbolo de un imperio en alza. Su grandeza y su belleza eran un presagio del poder y la gloria que estaban por llegar. Pero antes el imperio vería cómo uno de sus monarcas hacía tambalear sus cimientos. Un rey que se comparaba con los dioses, que llegaría a acercar toda Francia con fortificaciones espectaculares y construiría el mayor palacio nunca visto. (1648). Francia tiene una nueva familia real, la Casa de los Borbones. El país acaba de dejar atrás siglos de sangrientas contiendas y devastadores brotes de peste. El nuevo rey ni siquiera había cumplido los 10 años. Su nombre era Luis XIV. Luis subió al trono en una época en la que los nobles, que habían perdido su pulso por el poder, no estaban dispuestos a olvidar. Con un niño al mando, vislumbraban una oportunidad. La sublevación de los nobles obligó al joven Luis y a su familia a esconderse hasta que pudieron recuperar el control. Y Luis juró que nunca dejaría que su autoridad fuera puesta en entredicho. Luis XIV, 1638-1715. A medida que el niño crecía, también lo hacía su afamado gusto por la extravagancia, en especial por los gigantescos proyectos arquitectónicos. Luis estaba decidido a construir un monumento no a Dios, como podía ser Notre Dame, sino a sí mismo. En un cambio radical con el pasado, Luis se hizo con el control absoluto al llevar la corte fuera de París, hasta un pequeño pueblo a 21 kilómetros al sur, un pueblo llamado Versalles. En 1661, los arquitectos comenzaron a trabajar en un colosal complejo que albergaría el centro neurálgico del imperio. Luis XVI quería conseguir logros espectaculares, quería obras de ingeniería y arquitectónicas espectaculares. El propio Versalles es una declaración de intenciones, la imagen de lo que él proyectaba para el mundo entero. Quería el poder supremo. Versalles. Fue aquí donde las enormes pelucas y las delicias de hojaldre se elevaron a la categoría de arte. 700 salas, 2000 ventanas, 1250 chimeneas, 1800 acres de jardín, 1400 fuentes. Para Luis XIV, estos aposentos no eran solo su hogar, también eran su despacho. Porque si uno es rey, no tiene que ir al trabajo, el trabajo viene a uno. Al fin y al cabo es el hombre que dijo, «L'État c'est moi», el Estado soy yo. Y qué mejor lugar para un ego de tal calibre que una casa con un vestíbulo hecho totalmente de espejos. En Versalles, un paseo por la alfombra roja era más bien una maratón. En 1862 se concluyó la construcción de lo que se convertiría en el símbolo del poder y la gloria del antiguo régimen. Sus fuentes y jardines eran los más bellos que el mundo había contemplado jamás, pero necesitaban agua. Para resolver este problema, Luis encargó la construcción del que quizás sea su mayor logro en ingeniería, la máquina de Marly. Una enorme estación de bombeo ideada para llevar el agua del Sena casi 5 kilómetros colina arriba, hasta sus amadas fuentes. Inaugurada por Luis en 1684, la máquina de Marly era una obra de arte de la ingeniería hidráulica.
Se servía de la corriente del Sena para hacer girar 14 gigantescos tornos capaces de suministrar cerca de 380 litros de agua al día. En su imaginación, Luis había trascendido la mera mortalidad hasta el punto de identificarse con Apolo, el dios griego del sol. Llegó incluso a adoptar el nombre de el Rey Sol. Una vez conquistado el poder absoluto dentro de sus fronteras, Luis XIV fijó sus miras en los países vecinos. Luis XIV fue un agresor dentro de una Europa en la que Francia ya era el principal poder. Para realizar sus sueños de un imperio, el monarca francés recurrió a uno de los ingenieros más señeros de la historia militar, Sébastien de Vauban. Vauban demostró su pericia en el campo de batalla con una revolucionaria estrategia de ataque, los campos de trincheras paralelas, un método que salvaría vidas y cambiaría el arte de la guerra durante cientos de años. En 1673, Vauban sometió su método de las trincheras a la prueba definitiva. Bajo el fuego cruzado del sitio de la fortaleza holandesa de Maastricht. Vauban apostó a las tropas de Luis XIV a lo largo de una primera trinchera paralela a la fortificación, a unos 550 metros, fuera del alcance de los cañones. Las trincheras paralelas fueron avanzando hasta que la artillería francesa estuvo lo suficientemente cerca como para poder abrir brechas en los muros del fuerte enemigo. Su técnica funcionó a la perfección. Las tropas galas se introdujeron por las brechas abiertas, llevándose a los holandeses por delante. La guerra de trincheras de Vauban no dejaba de reportarles victorias a los franceses, lo que permitía al propio Luis XIV personarse en el frente, un acto de una temeridad nunca vista en un monarca. Vauban le ofreció la posibilidad de ganar la guerra. Los más bellos ataques elaborados por Vauban eran los que el rey presenciaba en persona. Cada primavera, el monarca solía guiar a su ejército hacia el asedio de enclaves fronterizos, llevándose a gran parte de la corte consigo, incluida su consorte y su amante. Las tácticas de asedio de Vauban ayudaron a Luis XIV a ampliar las fronteras de Francia. Su genio defensivo construyó y reconstruyó 300 fuertes en torno al país para bloquear por completo las posibles ofensivas extranjeras. En la antigua Roma, las formas geométricas que gozaban de un prestigio casi divino por su precisión y simetría eran el círculo y el cuadrado. Es lo que hoy en día denominamos planta central. Fue esta planta central en lo que Vauban se inspiró para construir un fuerte, solo que en forma de estrella. Pero lo genial de Vauban era que podía adaptar sus fuertes a cualquier terreno. Aprovechaba valles, ríos y colinas para incrementar la eficacia de fosos, trincheras y muros. Sabía eliminar los puntos ciegos en los que los atacantes podrían esconderse, además de colocar a sus hombres en los puntos más favorables para devolver el fuego. Lo que Vauban aportó al reino de Francia fue que durante los siguientes 150 años, ninguna guerra se libró dentro de su territorio. Las contiendas siempre se producían en el exterior, algo muy beneficioso para el rey. Sin embargo, la incalculable fortuna que Luis XIV se gastó en esos cientos de fuertes dejaron al país al borde de la bancarrota. Vauban le sugirió al rey una solución muy sencilla: cobrar tributos a los nobles, no solo a los campesinos. Aunque su iniciativa fue rechazada, esa misma idea volvería a plantearse un siglo más tarde, en la Revolución. Pero en aquel momento Luis XIV era el monarca más poderoso sobre la faz de la tierra. Con su expansión europea en marcha, se propuso dominar los mares mediante un corredor que uniría el Atlántico con el Mediterráneo. Un corredor que nadie creía fuera posible construir.
Luis XIV moldeaba la naturaleza al igual que los imperios. Levantó estos parques y jardines de Versalles a partir de un simple pantano. No escatimó medios a la hora de desviar los ríos circundantes para bombear estas 1400 fuentes. Pero mientras todo esto se diseñaba, un recaudador del impuesto llamado Pierre-Paul Riquet tenía sus propias ideas sobre el agua. Su sueño era conectar el mar Mediterráneo con el Atlántico Norte mediante un canal que atravesaría toda Francia. La influencia de Francia durante el reinado de Luis XIV fue tal que el francés se convirtió en la lengua habitual en las altas esferas de la cultura europea y en la diplomacia entre sus monarquías. Pero Luis XIV detestaba depender de dichas monarquías, en especial de la española, para acceder al océano Atlántico a través del Mediterráneo. Ese pequeño problema iba a ser precisamente el que resolvería el recaudador de impuestos Pierre-Paul Riquet, gracias al Canal du Midi, que no solo conectaría el Mediterráneo y el Atlántico, sino que pondría los cimientos de la revolución industrial del siglo XIX, en la que contar con un canal era imprescindible para cualquier nación que quisiera llenar sus arcas. Pierre-Paul Riquet no era más que un niño cuando oyó hablar de la idea de un canal que atravesara Francia y evitara que las embarcaciones tuvieran que bordear España, pero no dejó de soñar con ello el resto de su vida. No sé si sería fácil vivir con Riquet, porque estaba tan inmerso en ese proyecto, estaba obsesionado con el canal. Algo dentro de él le impulsaba a construir, a conseguir materializar algo que quedara para la posteridad. En 1662, a los 52 años, tras amasar una fortuna privada con el lucrativo negocio de la recaudación de los tributos reales, Riquet estaba listo para abandonar su cómodo retiro e ingresar en los anales de la ingeniería. Riquet daría la solución a uno de los desafíos arquitectónicos más enervantes del siglo: cómo mantener un canal lleno de agua. Riquet descubrió una serie de ríos que podrían encauzarse para proveer de agua al canal en sus tramos más elevados, pero para ello necesitaría controlar el flujo de agua todo el año. Riquet sabía que ese agua se evaporaría durante el verano, así que habría que almacenar una gran cantidad en algún embalse. Y él dio con el lago de Saint-Ferréol, una solución asombrosa que fue la clave de todo el proyecto. Un embalse, una idea genial. Riquet había resuelto la encrucijada de la que nadie antes había podido salir. Solo había un pequeño problema. Para suministrar agua suficiente al canal, tendría que construir el embalse más grande de la historia. Debería alcanzar los 32 metros de altura y tener un grosor de 123 metros para albergar un lago artificial de 7.500 millones de litros. El Bassin de Saint-Ferréol, que se nutriría de diversas fuentes. Aquello podría sonar bien sobre el papel, pero solo había un hombre en el mundo con suficiente dinero como para sufragar el aventurado proyecto de Riquet. Para llegar hasta el rey, Riquet tuvo que pedir audiencia con su todopoderoso ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert. Esbozó su propuesta y se la expuso a Colbert. Este supo reconocer inmediatamente el potencial de esta iniciativa para generar beneficios y engordar las arcas del Estado. El rey también vio con buenos ojos la idea de Riquet. El canal sería un gran proyecto digno de su reino. Luis XIV tuvo plena conciencia del potencial de la arquitectura para generar una imagen que personificara no solo su autoridad personal y su estatus, sino también el del reino que gobernaba. Aún así, Riquet tuvo que arriesgar sus propios ahorros para financiar un tercio del proyecto antes de que Luis diera su consentimiento. En 1666, sin conocimientos previos de ingeniería, Riquet se lanzó a la osada tarea de construir su gigantesco canal. Comenzaron los trabajos de construcción del embalse de Saint-Ferréol, una empresa que duraría 4 años.
Mientras el embalse y el sistema de afluentes ya estaban en marcha, el 17 de noviembre de 1667 se comenzó a excavar el propio canal en Toulouse. En enero de 1668 eran 2.000 los trabajadores que participaban en el proyecto, cifra que alcanzó los 12.000 en las fases de mayor actividad. Se llegaron a emplear a 600 mujeres debido a la escasez de jornaleros. Para asegurarse una mano de obra numerosa y de fiar, Riquet ofreció unas pagas superiores a la media, facilitó alojamientos asequibles e incluso vacaciones y bajas por enfermedad. Introdujo un avance de lo que sería la seguridad social. Los jornaleros tenían permisos remunerados, algo totalmente inaudito en aquella época, así que se podría decir que se adelantó a su tiempo. Pero claro, tenía que ser capaz de terminar el proyecto a tiempo. La envergadura del proyecto de Riquet y la generosidad de sus condiciones laborales no tardaron en suscitar críticas. Los contrarios al canal acusaron a Riquet de despilfarrar los caudales públicos para su gloria personal en una empresa condenada al fracaso. Incluso el propio Colbert comenzaba a tener sus dudas. En 1677, tras 10 años de trabajos, el proyecto se topó con un problema más a medida que el canal se acercaba a la ladera sur de la cordillera de Enserun. Riquet planteó una arriesgada solución. Construiría el primer túnel navegable del mundo. Y para ello utilizaría explosivos. Cuando los rumores sobre el plan de Riquet llegaron a París, el pánico hizo presa de Colbert. Decretó la suspensión de todos los trabajos en el canal hasta que un grupo de expertos estudiara la idea. Si se aprobaba, el sueño de Riquet se haría realidad. Si se rechazaba, toda una década de trabajo y todos los millones de Riquet habrían sido en balde. 1677. El Canal du Midi, en el sur de Francia. Uno de los hitos de la ingeniería fluvial está al borde del desastre. Tras 10 años de denodados esfuerzos, Pierre-Paul Riquet se arriesgaba a perderlo todo. Cuando la noticia de que Riquet planeaba atravesar una cordillera de montañas llegó a París, el ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert, ordenó paralizar el proyecto y someter a examen lo que él pensaba era una idea inviable: usar explosivos para construir el primer túnel navegable del mundo. El trabajo de toda una vida y la fortuna personal de Riquet pendían de un hilo. Colbert le dijo que no creían que aquello fuera a funcionar. Riquet incrementó el número de trabajadores y trabajadoras, y cuando se presentó el inspector, creo que a las 2 semanas, pudo ver que habían sido capaces de atravesar la montaña y comprobar que el túnel era practicable. Durante 15 años, Riquet se había enfrentado a todos los obstáculos imaginables planteados por la naturaleza y por el hombre para construir su amado canal. A los 76 años estaba exhausto. El 1 de octubre de 1860, Riquet, gravemente enfermo y postrado en la cama, llamó a su hijo y le preguntó: «¿Où est le canal? ¿Dónde está el canal?». Su hijo le respondió que ya estaba a menos de 5 kilómetros del mar. El canal se dio por finalizado 8 meses después de la muerte de Riquet. 8 meses impidieron a su creador ver su obra finalizada. El 15 de mayo de 1681, el Canal du Midi entró en funcionamiento. El Canal du Midi es una obra maestra, la solución para el transporte fluvial en Francia. La mejor opción incluso hoy día. El Canal du Midi fue una obra pionera. Luis XIV, 1638-1715. El canal no era más que uno de los muchos proyectos que Luis XIV llevó a cabo en su ansia por el poder y la gloria. Como consecuencia de ello, al acabar su reinado, Francia estaba al borde de la ruina.
El gobierno autocrático y las deudas generadas por el despilfarro pondrían las semillas de lo que acabó estallando un siglo más tarde. En 1789, la monarquía fue derrocada por la Revolución Francesa. El rey Luis XVI y María Antonieta fueron decapitados en la Place du Roi. Pero el reino del terror se volvería contra sí mismo. Danton, Robespierre y el resto de los padres de la revolución serían asesinados en sus bañeras o en la propia guillotina. De todo aquel caos surgiría un joven y brillante general de Córcega que conduciría a Francia a una nueva era, la era del imperio. En 1795, un joven oficial de una pequeña isla del Mediterráneo estaba a punto de intentar hacerse con el poder por primera vez. París aún se estaba recuperando tras el trienio de sangrientas revueltas que había dejado la Revolución Francesa. El reinado de este joven oficial cautivaría la imaginación de los franceses y le catapultaría a la escena mundial como uno de los más grandes conquistadores de la historia. Su nombre era Napoleón Bonaparte. Napoleón era una fuerza de la naturaleza. Llevaba la osadía en la sangre. Se supo imponer a Europa con tal poderío que entró en los anales de la historia junto a Julio César y unos pocos elegidos. La ascensión de Napoleón fue meteórica. En solo un año pasó de jefe del ejército en el interior a comandante en jefe del destacamento en Italia. En 1796, Austria atacó a las tropas galas en Italia. Napoleón logró convertir a un escuadrón hambriento y desmotivado en un verdadero ejército. Fue venciendo batalla tras batalla a los austríacos hasta hacerse con la mayor parte del norte de Italia y someter a la tranquila República de Venecia. A su regreso a París, Napoleón fue recibido como una estrella y comenzó a hacerse con el mando, aunque tras 10 años de sangre, parisinos y franceses le acogieron con los brazos abiertos. En 1804, Napoleón fue coronado emperador en Notre Dame. Se dice que en uno de los primeros bocetos que Jacques-Louis David hizo del acto, Napoleón le quitaba la corona al Papa para ponérsela sobre su cabeza. Durante la coronación se volvió hacia su hermano y le dijo: «Ojalá papá me viera ahora». Con este descomunal ego, es curioso que Napoleón fuera reacio a erigir monumentos a su persona. Tan solo lo hizo una vez. Un arco de 70.000 toneladas de piedra proyectado a imagen y semejanza del arco de Tito en Roma. Es el famoso Arc de Triomphe. En 1809, Napoleón decidió que sería el arquitecto François Salgrand quien diseñaría su Arco del Triunfo. Para su ubicación, Napoleón eligió la Place de l'Étoile, al final de la Avenida de los Campos Elíseos. La estructura se limitaría a un sencillo arco con un corredor abovedado de casi 30 metros de alto y 15 de ancho. En total, tendría una altura de 50 metros y una anchura de 45, el doble que su fuente de inspiración en el Foro Romano. En la base de los pilares del arco se esculpieron 4 enormes altorrelieves en conmemoración de las guerras revolucionarias y napoleónicas. La visión de un arco de semejante majestuosidad, erigido como una corona en lo alto de la más célebre calle de París, infundiría el respeto del poder y la gloria. Napoleón fue un hombre hecho a sí mismo, y eso era en gran parte lo que defendía la revolución. Fue ese individualismo desenvuelto lo que cautivó a los franceses. En 1812, cuando Napoleón había conquistado la mayor parte de Europa, se topó con la horma de su zapato al intentar invadir Rusia. La dificultad para suministrar alimentos, los crudos inviernos y la tenacidad de los rusos pudieron con el general francés, que se vio obligado a abdicar y a exiliarse a la isla de Elba. Al poco tiempo escapó y disfrutó de un breve interludio en el poder, el llamado Imperio de los 100 días, antes de ser nuevamente derrotado en Waterloo y verse exiliado a Santa Elena de por vida.
Quizá por el respeto reverencial que los franceses sentían por Napoleón, siguieron trabajando en el Arco del Triunfo hasta su finalización en 1836. El arco se levantaría como un emblema de Francia, hasta que una extraña y esquelética figura de acero cambiaría el concepto del paisaje urbano para siempre. El Arco del Triunfo se cerniría sobre París otros 50 años antes de sucumbir a una torre que cautivó la imaginación del mundo. En 1889, París vería nacer uno de los monumentos más memorables y sobrecogedores del mundo: la Torre Eiffel. Tras la caída de Napoleón, Francia sobrevivió a 3 sangrientas revueltas en una turbulenta transición desde las monarquías e imperios hasta la democracia. La década de 1880 marcó el cenit del Imperio francés, una superpotencia colonialista que llegó a abarcar 1/3 de África, Indochina y una extensa franja del Caribe. La Exposición Universal de París de 1889 fue concebida para celebrar el centenario de la Revolución y establecer una nueva y gloriosa época para Francia. El gobierno galo eligió un extraordinario eje para la exposición: una fabulosa torre de 300 metros, todo un símbolo del optimismo y la confianza nacional. El ministro de Comercio, Édouard Lacroix, veía en ella un símbolo del progreso, en torno al cual, según sus palabras, la humanidad describía una espiral ascendente. El concurso para su diseño recogió 100 propuestas, incluida la de la firma de ingenieros de Gustave Eiffel. Desde los años 30 se había intentado construir una torre de ese tipo, pero sin ningún éxito. La reputación internacional de Eiffel como artífice de gigantescos puentes y estructuras monumentales, así como su elegante diseño para la torre, le dieron el triunfo. Pero la Torre Eiffel no agradaba a todo el mundo. En el momento en que se hizo público el proyecto, artistas e intelectuales parisinos expresaron su más enérgica protesta. Se decía que era fea, industrial e inútil. Nada que ver con el paisaje parisino, que contaba con todo tipo de maravillas de la arquitectura clásica. Hoy en día no concebimos París sin la Torre Eiffel, pero para aquella época era bastante estrafalaria. Gustave Eiffel estaba a punto de transformar el concepto, no solo de la construcción civil, sino de toda una ciudad. Aquella cosa iba a ser la precursora de los rascacielos, pero a muchos parisinos les horrorizaba. Lo mismo ocurrió 100 años más tarde con la pirámide de Ai-Min-Pei para la puerta del Louvre. Pero la Torre Eiffel también levantó ampollas entre respetados arquitectos y escritores que hicieron oír sus críticas. Guy de Maupassant dijo: me tendré que comer esa cosa, porque es el único lugar de París donde no tendré que mirarla. La torre tendría 300 metros de altura y sería la mayor estructura concebida por el hombre. Cuando en enero de 1887 Eiffel excavó en el campo de Marte, en la orilla izquierda del Sena, se encontró con el primer problema. Las muestras del suelo donde se ubicarían los 2 pilares eran húmedas y poco consistentes. Un escollo importante para una estructura de 7.000 toneladas. Como solución, Eiffel propuso una innovadora técnica para anclar su enorme torre. En los cimientos de la orilla hizo enterrar cámaras de hierro herméticas, o caissons, para que los obreros pudieran excavar bajo el nivel del agua hasta encontrar una base de material sólido. Los cimientos se construyeron en diagonal para que las 4 colosales columnas ejercieran su empuje en los ángulos adecuados de los bloques de cimentación. Eiffel demostró su genio para la innovación con su diseño de los asentamientos cilíndricos que soportarían las columnas. En cada uno de ellos colocó un pistón hidráulico para poder alinear las columnas con mayor precisión una vez erguidas. Pero Eiffel aún tenía que enfrentarse al mayor de los retos:
el viento. Y su solución sería determinante en todos y cada uno de los rascacielos que se construirían a continuación. Todos los grandes arquitectos del siglo XX seguirían sus pasos. Eiffel era una autoridad en los estudios de aerodinámica de bastidores en altura, pero incluso él estaba construyendo sobre la nada. Eiffel se sirvió de una serie de pilares entramados diseñados al milímetro para que sus bordes curvados hacia adentro mitigaran los efectos del viento. Según su diseño, la torre nunca oscilaría más de 10 o 12 centímetros por mucho que soplara el viento. El 1 de julio de 1887, la torre empezó a tomar altura. Las grúas de vapor iban izando y colocando las enormes piezas de la estructura metálica. 2/3 de los roblones tuvieron que acoplarse en los talleres para poder ensamblar directamente las piezas en la obra. Una de las técnicas de Eiffel para acelerar los trabajos fue usar piezas prefabricadas. Era un genio gestionando los proyectos. El dinamismo de los trabajos dio sus frutos. Frente a las décadas que se habían tardado en construir los enormes monumentos de la antigüedad o los casi 2 siglos de Notre Dame, la Torre Eiffel se terminó en tan solo 22 meses y con solo 300 trabajadores de la siderurgia. Cuando se colocó la última pieza, en 1889, la obra maestra de Gustave Eiffel superó a la Gran Pirámide de Giza y se convirtió en la estructura más alta del mundo. Un récord que mantuvo hasta 1930, cuando se construyó el edificio Chrysler de Nueva York. Lo genial de la Torre Eiffel es que durante los primeros años horrorizara tanto a los franceses. Era un reflejo de la identidad tecnológica del país, de su audacia arquitectónica, algo que no gustaba a las élites más tradicionales. Y hoy en día a todo el mundo le parece bastante bonita. El 21 de junio de 1889, la Torre Eiffel abrió sus puertas al mundo. Gustave Eiffel dirigió personalmente las visitas de muchas personalidades y aristócratas como Buffalo Bill, el Shah de Persia, el rey de Siam, el príncipe de Gales e incluso Thomas Edison. La torre se convirtió en el éxito de la exposición. Atrajo a casi 2 millones de personas e incluso dio nombre a un modelo de vestido femenino. Gustave Eiffel, que había financiado casi el 80% del proyecto a cambio de los beneficios de todas las concesiones, no tardó más que un año en recuperar su inversión. La torre acabaría haciendo de él un hombre muy rico. La Torre Eiffel simbolizaba un ideal de sociedad republicana. Estaba hecha de muchas piezas muy pequeñas que se interconectaban y se apoyaban las unas a las otras. De alguna manera, representaba una analogía de la sociedad republicana, en la que todo el mundo, todas las clases sociales, se apoyan mutuamente en un gobierno democrático, respaldándolo y sacándolo adelante. A pesar de los gruñones que son los taxistas de París, me encanta esta ciudad y me encanta Francia. Y al fin y al cabo, los taxistas son gruñones en todas partes. Si pudiera retroceder al pasado, algunas de las cosas que haría sería pasar un fin de semana en Versalles con Luis XIV, tomarme un café con uno de mis ídolos personales, Víctor Hugo, ver pintar a Cézanne o esculpir a Rodin. Pero como no puedo, me contento con tomarme mi café admirando el rosetón de Notre Dame, las vidrieras de la Catedral de Chartres o divisando la Torre Eiffel y preguntándome cómo lograron que ni siquiera en los mayores puntos de presión esa cosa llegue a soportar 1 kilo por centímetro cuadrado. La elegancia, el estilo y la sofisticación de los franceses ha pervivido desde Carlomagno hasta el siglo XXI. ¿Cómo lo han hecho? Hay quien dice que es arrogancia, pero yo creo que es confianza. Vive la France. Desde la ciudad de las luces, Peter Weller.